Bueno, algunos me habéis pedido que comente la situación del Standard Poor's y es lo que voy a hacer a continuación. En realidad, desde el punto de vista técnico, lo que está ocurriendo en el Standard Poor's es una vuelta de libro, un retracement sobre una tendencia alcista que se rompe y lo que está haciendo el mercado es volver. Lo que sorprende es el tamaño de la vuelta, ¿no? Fijaos que el Standard Poor's 500 pues llegó a niveles prácticamente del 3400, ¿no? Para después derrumbarse a niveles incluso inferiores, ¿no? A los 2.300. Y ahora está básicamente de vuelta en 3.000. Fijaros que el Standard Poor's a nivel técnico está siguiendo un camino prácticamente calcado al que siguió el Nasdaq con una cierta anticipación. Hay un gap muy interesante que vemos en la zona de los 3.250 aproximadamente, que en el caso del Nasdaq era en el 9.200, y en ese gap es el que se va a ir a atacarlo, ¿no? En caso de romper ese gap, incluso sería posible, poco probable, pero posible que se fuera otra vez a máximos. Sin embargo, hay que plantearse un poco por la lógica de este momento, de este movimiento que se está produciendo. ¿Tiene sentido que el Standard Poor's recupere tan rápido? Probablemente no. Es decir, estamos hablando de una situación, pues eso, de mucho paro en Estados Unidos, destrucción de tejido industrial importante y de las tecnológicas que componen Standard Poor's, pues lo mismo, a corto plazo la situación económica les afecta menos, pero les acabará afectando. El mercado en parte está descontando una recuperación en V y es posible, pero poco probable que se produzca al menos tan rápido como el mercado ha descontado. En otro vídeo yo dije que me recordaba mucho a 2009, ¿no? Cuando el mercado claramente se equivocó, al menos en Europa, ¿no? En descontar una recuperación rápida de la anterior crisis. ¿Qué es lo que yo creo que normalmente va a pasar? Yo creo sinceramente que el mercado va a seguir así. Estamos ahora con el subidón de la reapertura de los distintos mercados, de las distintas economías, y yo creo bastante posible que volvamos a esas zonas próximas a los niveles de gap y después incluso a niveles cercanos a los máximos. Pero después va a venir la resaca, ¿no? Esto es como cuando uno sale de noche demasiado. Y además hay que tener en cuenta que el mercado nos está avisando. Quería compartir un poco con vosotros, pues, lo que está ocurriendo con el resto de componentes del Standard Poor's. Entonces, si veis un poco los volúmenes de revalorización trimestral, pues veréis que efectivamente las empresas que están en el top 50, muchas de ellas son las grandes, ¿no? Desde Nvidia hasta Amazon, Apple, yo qué sé, eBay, Facebook, todas estas están con revalorizaciones trimestrales y semestrales brutales. ¿Qué es lo que se ha producido? Pues se ha producido una huida hacia la calidad brutal, es decir, lo que está subiendo en el Standard Poor's es ese top 50, ese top 100 de grandes empresas, los cuales los inversores han concentrado muchísimo su inversión. Entonces eso hace que el índice en su conjunto también suba. Sin embargo, lo que son las empresas, digamos, más pequeñitas, pues veréis que están algunas con revalorizaciones, yo qué sé, todo lo que son aerolíneas, ¿no? Todo lo que son empresas pequeñitas, petroleras, etcétera, etcétera, pues están con revalorizaciones muy, muy negativas, tanto en el trimestre como en el semestre. Es decir, lo que ha habido es una huida masiva hacia la calidad que probablemente eh, sea engañosa en cuanto a que la recuperación del mercado pues no está siendo tan fuerte como a priori uno pudiera pensar. Quedaros con la idea además de fijaros en los volúmenes que hizo el mercado en la caída y fijaros en los volúmenes que está haciendo el mercado en la recuperación, que aunque no están mal en Estados Unidos, en Europa son bajos, en Estados Unidos no están tan mal, están muy lejos de los volúmenes que hizo el mercado en la caída. Máxima precaución y mucho cuidado. Sobre todo en torno a 3.200, 3.250 hay que pensar en el Standard Poor's en recortar posición.